un ejemplo realmente didáctico de cómo funciona la globalización hoy en día. Ahí, en el hemisferio norte, hay varios epicentros de crisis. Y acá en el hemisferio sur, y concretamente en Sudamérica, hay dos grandes epicentros de crisis también. El peor de todos es la Argentina. Y el segundo peor de todos es Brasil, justamente los mayores países de Sudamérica y los que más influyen en Paraguay. Entonces, hay que decir de entrada que las razones de esta crisis múltiple, interhemisférica, digamos, están tanto en los Estados Unidos como en Europa y Asia Menor. Y en Sudamérica, concretamente en Argentina y en Brasil, lo que asusta es la forma rápida con que se propaga la crisis, ¿no? La crisis argentina lleva ya décadas, no es nada nuevo. El gobierno de 12 años de la pareja Kirchner solamente complicó aún más los desequilibrios estructurales de la Argentina. Y estos años de gobierno de Macri, que son pocos todavía, demuestran que Macri tampoco está en condiciones de domar el potro salvaje de los desequilibrios estructurales en la Argentina. Bueno, y esos desequilibrios estructurales son el doble déficit por un lado, y por otro lado la mentalidad de los argentinos también, ¿no? El doble déficit hace referencia a que los argentinos llevan mucho tiempo con saldos rojos en el Ministerio de Hacienda de Argentina, ¿verdad? Y esos saldos rojos cada año se repiten y nadie puede vivir permanentemente gastando más de lo que tiene. Eso no puede hacer ni una persona física, ni una familia, ni una entidad sin fines de lucro, ni una empresa y tampoco un Estado. Y lo que está ocurriendo con el Estado argentino es que se está acostumbrando a gastar más de lo que tiene y eso tiene que pagar a alguien y está pagando a alguien. Están pagando los pobres en la Argentina. Y afuera, los acreedores de Argentina corren el peligro de que ellos también empiecen a pagar ese déficit y eso no lo quiere hacer nadie. Los pobres en Argentina lo hacen porque no tienen otra opción, ¿verdad? Pero los acreedores internacionales sí tienen otras opciones. Pueden quedarse con un avión de Aerolíneas Argentinas cuando aterriza en Miami, por ejemplo, ¿no? O con un buque de ultramar cuando hace escala en algún puerto del mundo, no tiene que ser América Latina, ¿verdad? Recuerdo que hace unos años embargaron a un buque transatlántico de la Argentina en un puerto de África, no me acuerdo si era Ghana. Es decir, los acreedores internacionales son capaces también en casos extremos de quedarse con una parte del territorio de un país que nunca paga sus deudas, ¿verdad? O el país en desesperación, a propósito, ofrece una parte de su territorio para pagar la deuda porque no está en condiciones de hacerlo. En épocas anteriores, Rusia pasó por una crisis tremenda, una hambruna increíble, que necesitaban comprar masivamente trigo de los Estados Unidos y otros productos. Entonces, los Estados Unidos se quedaron con Alaska, nada menos que un territorio así de grande. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando un Estado está gastando permanentemente más de lo que tiene. Los argentinos no son conscientes de que se pueden quedar no solamente con un avión o con un buque de ultramar, si es que no pagan. Y lo que están haciendo con los pobres en la Argentina es terrible. Si en una crisis los ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, eso no es una crisis económica, es una estafa nacional. Bueno, y eso hay que decirlo fuertemente de cara a los argentinos. Ese es solamente un déficit, el déficit fiscal, pero está también el otro déficit que es el de la balanza comercial. Las exportaciones argentinas son cada vez menores y las importaciones son cada vez mayores. Es decir, los argentinos están comprando del exterior mucho más de lo que venden al exterior y eso ocasiona otro tipo de deudas con el exterior. Las exportaciones hay que pagarlas también, ¿verdad? Y los que venden a la Argentina, pero estoy seguro, y ustedes también, no van a regalarle nada a la Argentina si es que no pagan por las importaciones que realiza, pero por supuesto. Entonces la Argentina está acorralada por dos partes. Por un lado, por el déficit fiscal y por otro lado, por el déficit en la balanza comercial internacional. Y esas son cuestiones técnicas que hay que solucionarlas cuanto antes. A nosotros como Paraguay no nos conviene que la Argentina
caiga en caos, porque nos vamos a llenar de argentinos. Vamos a tener el problema de los inmigrantes que tiene Brasil al norte con Venezuela, por ejemplo, ¿no? O que tienen los europeos con los africanos que llegan por todas partes, ¿verdad? A nosotros no nos conviene una pauperización galopante de los argentinos o de los brasileños, porque todos van a terminar en Paraguay. Y ya sabemos nosotros de que eso no siempre es positivo. La franja de 100 kilómetros que va paralela al río Paraná está llena de brasileños ya, son los brasiguayos, ¿verdad? Si la situación en Brasil empeora, y eso va a aumentar. En otras palabras, seamos conscientes de que hoy en día las crisis provienen no solamente de desequilibrios estructurales en cada uno de los países, por ejemplo en Argentina y en Brasil, sino también provienen del hemisferio norte. Pero antes de pasar al hemisferio norte, quiero decir que en el caso argentino es también un problema de mentalidad. Esa mentalidad del porteño, que es no solamente el de Buenos Aires, sino también de otros lugares de la Argentina, de querer saberlo todo mejor que otros y querer saberlo mejor incluso que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la Unión Europea o el Sistema de Naciones Unidas. Nambrena, luego no hay forma de enseñarles a ellos lo que hay que hacer, y lo que están haciendo los argentinos ya por varias generaciones es tirar la casa por la ventana. Pero ¿quién les va a soportar a ellos de esa forma? Nadie, ¿verdad? Sobre todo que tirando la casa por la ventana, ellos quieren que después los otros sean los que paguen eso, ¿verdad? Eso no existe en el mundo.